Muy buenos días, amada iglesia wesleyana. Muy buenas noches, familia boleyana y amigos que se están uniendo a esta transmisión del día martes. Qué bueno encontrarnos y poder compartir la palabra del Señor. Eh, bueno, tenemos hoy un tema que creemos que es muy crucial en este tiempo, cuando estamos oyendo noticias de cómo anda el mundo convulsionado, las protestas, cuando subió el presidente que de pronto no esperábamos que subiera allí en Estados Unidos, todo lo que ha generado esta sorpresa. Pero bueno, estamos en las manos de Dios y creemos que Dios tiene todo bajo control. La pregunta es, ¿para dónde va este mundo? Eh, también con la maldad, con todo lo que está pasando, líderes mundiales alineándose con la agenda del nuevo orden mundial. Un ejemplo, Don Pacho, ustedes saben quién es Don Pacho, diciendo y proclamando que las personas homosexuales son hijos de Dios, que está avalando el matrimonio del mismo sexo. Todo esto ha causado cierto revuelo y no deja de sorprender y preguntarnos, ¿para dónde va este mundo? ¿Qué le espera a nuestros hijos? ¿Qué le espera a nuestros nietos? Seguramente nos planteamos esas preguntas. Pero bueno, hay respuestas en la palabra de Dios, como está establecido en el Evangelio según San Mateo, que dice que por la maldad de muchos se enfriará el amor también de muchos. Entonces, está escrito, estos acontecimientos son señales de la pronta venida del Señor, como enseñé en días pasados. Pero bueno, también surge una pregunta alrededor de esto. ¿Qué le espera a la iglesia? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia en esta época? ¿Cómo debemos responder nosotros? ¿Qué debemos hacer? Yo creo que la palabra de Dios no pasa. La palabra de Dios permanece para siempre, no importa las circunstancias, la época que se esté viviendo, pero la palabra permanece. Y encontré precisamente en la carta de Pablo a Timoteo, encontré ahí en esa carta como respuestas a todas estas inquietudes que estoy planteando. Si vamos a la carta de Timoteo, encontramos ahí cosas interesantes. Son solamente 3 capítulos y quisiera en esta noche poder compartir con ustedes esos pensamientos, y para eso les invito a que busquen su Biblia, abran en la carta a Tito y ahí estaremos desarrollando este tema y continuaremos el próximo martes. Y dice la palabra de Dios ahí en la carta de Pablo a Tito: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según piedad, en la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. A Tito, verdadero hijo en la común fe, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador.
Y ahí sigue la carta y da consejos sobre cómo escoger los líderes en ese momento de la iglesia y da otros consejos sobre la doctrina y sobre la comunidad cristiana de ese momento. Creo que podemos aplicar esta palabra a nuestros días de alguna manera. Y quisiera entonces comenzar con lo que dice Pablo ahí en el saludo. He puesto el título a esta reflexión: líderes saludables, doctrina sana y comunidad bíblica para una iglesia contemporánea. Líderes saludables, doctrina sana y comunidad bíblica para una iglesia contemporánea. Aquí Pablo delega en Tito una comisión especial para que ayudara a la iglesia de Creta, pues era una iglesia débil, una iglesia que estaba comenzando, y le da instrucciones, por un lado, sobre el nombramiento de líderes allí en la iglesia. Líderes que debieran reunir algunas cualidades especiales, con un perfil especial, pautas para tratar con el legalismo judío. Y entonces también Pablo bosqueja 3 áreas de influencia según edades y clases a fin de que vivan conforme a la palabra. Y también enseña sobre el balance de la gracia salvadora de Dios en Cristo y el comportamiento cristiano, o sea, la ética cristiana. La creencia tiene que ir a la par de la vivencia, del comportamiento, de la conducta. Eso recalca Pablo. Y también anima a la predicación del Evangelio. Entonces, Pablo escribe esta carta hacia el año 65 después de Cristo. Y posiblemente desde Éfeso la envía por medio de Zenas y de Apolos. Se la manda a Tito. Tito es un buen creyente gentil procedente de la iglesia de Antioquía de Siria. A él lo conoció seguramente Pablo en su segundo viaje misionero en el año 48. Y Pablo entonces delega en Tito esta misión tan especial, teniendo en cuenta que Tito había participado en la reconciliación en la iglesia de Corinto, entonces tenía una buena experiencia. Vamos a desarrollar por partes esta enseñanza, teniendo en cuenta que allí la misma iglesia tenía problemas, la de Creta. Hoy también tenemos ciertos problemas, pero de otro tipo. Entonces, la solución ahí que plantea Pablo, por un lado, es el nombramiento de líderes saludables. Yo creo que la iglesia, cuando atraviesa por circunstancias difíciles, por épocas críticas, debe tener líderes saludables. Son los que guían, los que enseñan, los que muestran el camino. Entonces, hoy en día creo que estamos en las mismas circunstancias, guardando las proporciones. Y entonces Pablo, ahí en el saludo, habla de Tito como su verdadero hijo en la fe. Hay una relación de amor, de confianza con Tito, un discipulado efectivo, y ahora entonces lo lanza a practicar lo que había aprendido de su maestro. Pablo se siente orgulloso seguramente de ese discípulo y le delega entonces esta tarea en la iglesia de Creta. Es una designación que denota integridad, paternidad espiritual fundamentada en esos principios bíblicos. Y le desea a Tito 3 acciones divinas que también necesitamos hoy en día: gracia, misericordia y paz. Necesitamos la gracia de Dios en estos días. Necesitamos la misericordia del Señor
y necesitamos la paz de Dios en nuestra época. Eso lo necesitamos. ¿Por qué lo digo? Porque lo que está pasando en el mundo es abiertamente una rebelión contra los principios de Dios. Se quiere sacar a Dios de la escena. Se quiere presentar y vivir un humanismo sin Dios, donde el hombre pretende ser el Dios de este cosmos. Pedirle perdón por tanta maldad. Necesitamos la misericordia de Dios por tanta maldad, su gracia, su amor, y necesitamos la paz para vivir en medio de este mundo tan convulsionado. Luego entonces, en el versículo 5, si tienen su Biblia abierta, encontramos el motivo de la carta. Ahí está explícita la comisión de Pablo a Timoteo: corregir lo deficiente y establecer ancianos en las ciudades de Creta, como le había instruido. Un discipulado. Pablo discipuló a Tito, y Tito ahora tiene que discipular allí en la iglesia de Creta. Entonces Pablo tiene bien claro esto de discípulos que hacen discípulos. Es un ejemplo para nosotros, un ejemplo a seguir en nuestros días, el discipulado. No basta con dar la palabra, compartir y dar la oportunidad que una persona haga una oración de fe. Hay que hacer un seguimiento, hay que discipular, hay que dar el ABC del cristianismo, de la palabra del Señor, hay que enseñar a la gente a leer la palabra, a orar, etc. Entonces, Tito tiene esa comisión. Luego, del versículo 6 al 9, Tito habla de los requisitos para el liderazgo. Es el primer punto. He titulado Líderes saludables para una iglesia en crisis, para un mundo en dificultades. Podría ser también para nuestra época. Entonces, esto es ética cristiana. La ética cristiana es totalmente diferente a la ética secular. La ética cristiana se fundamenta en el carácter del líder, del cristiano, no tanto en lo que sabe, no tanto en los pergaminos, en los títulos, sino en lo que el cristiano o el líder es por la obra de Cristo Jesús. Entonces, Pablo da algunas normas de la palabra para nombrar ancianos. Y los ancianos en aquel momento eran líderes que por su experiencia, su compromiso, su fidelidad, eran nombrados prácticamente como pastores en la iglesia para dirigir la iglesia. Entonces, y da algunas características o cualidades para esos líderes saludables, que hoy también necesitamos ese tipo de líder saludable. Número 1, que sean irreprochables. Irreprochables quiere decir que no es una ausencia total de pecado, sino que no se le pueda acusar de nada, que no dé papaya prácticamente, no dé papaya, no dé de qué acusarle. Tenemos que andar rectamente, no dejar puertas abiertas al diablo, como se dice popularmente. Todo correcto, todo en orden. Una vida íntegra, en otras palabras, para ese líder saludable. Hoy necesitamos líderes de ese talante. Número 2, monógamos, marido de una sola mujer. Líderes, ancianos, fieles a sus esposas. ¿Cómo necesitamos hoy en día esta cualidad en los líderes, en los pastores? Pastores con unos hogares que hablen del testimonio de Dios. Monógamos. Qué cosa tan tremenda llegar a una situación de separación o de divorcio de pastores, y más cuando tienen influencia nacional, internacional, dadas las oportunidades de las redes sociales. Qué tristeza esto, y no es para juzgar, sino es para
nosotros reflexionar. ¿Cómo estamos nosotros? Y tenemos que procurar ese ejemplo, ese testimonio. Duren estos casos, se presentan. Si se fuera más riguroso en esta ética cristiana y con otros pasajes paralelos, alguna corriente enseña que todo líder, todo pastor que llegue al divorcio o la separación queda inhabilitado para el ministerio. Tremendo esto. No queda fuera del cristianismo, sino inhabilitado como un ministro de Dios. Dios nos guarde, querida iglesia, amigos, de llegar a esta situación. Y una tercera cualidad es mayordomos eficientes de su hogar, que tengan hijos en sujeción, hijos que no sean rebeldes, etc. Creo que eso se aplica sobre todo a los hijos que son menores de edad, hijos que están bajo la cobertura del hogar. Ahí debemos ejercer nuestro discipulado como padres. Qué lindo hogar cuando ahí se forma a los niños desde pequeños. Tenemos el gran privilegio y es una manera de enfrentar esta situación difícil que está viviendo el mundo. Preparar las nuevas generaciones desde el hogar con principios, los valores, la palabra y sobre todo el modelo de padres a nuestros hijos. Modelos en disciplina, modelos en integridad, etcétera, etcétera. Por eso se habla de líderes mayordomos eficientes de su hogar, en otras palabras. Hoy se hace necesaria esa cualidad de los líderes, en nosotros los líderes. A veces pensamos, ¿qué será del mundo? ¿Qué será? ¿Qué se pasará? Tenemos que como iglesia cumplir nuestra función, ser sal, ser luz del mundo, y ahí se da esa oportunidad en nuestro hogar formar esas generaciones que nos seguirán adelante con la posta. Y habla luego de los obispos, cualidades de los obispos, del versículo 7 al 9. También aquí con los obispos, que son los supervisores de la obra, son pastores con un rango de supervisor que vigilan por el correcto desarrollo de los ministerios. Las cualidades no son o características de qué sabe, qué experiencia tiene, qué títulos tiene, sino se revisa o se exige un carácter cristiano. El carácter es diferente a la unción o a los dones. El ministerio debe llevarse con el carácter de Cristo Jesús. Y dice Pablo a Tito que sea irreprochable como administrador de Dios. Ya lo dije anteriormente, íntegro totalmente, que no se dé lugar a que hablen de él, no iracundo, que no se enoje con facilidad, que no se le salte la cadena, como decimos popularmente. Qué mal, de mal gusto estos cuadros cuando el líder se enoja, se pone rabioso y no sabe controlar sus emociones. No inclinado al vino, no inclinado al vino, o sea, que no sea borracho. Estaban hablando en un contexto donde el vino era común, pero se podía llegar a abusar del vino. No contencioso, quiere decir no violento en otras versiones, no violento, no abusador. Qué terrible que líderes que pueden caer en ser abusivos en su casa, abusivos con los que tienen bajo su autoridad, violentan a las personas, abusan del poder. No ventajoso en los negocios, en otras palabras, no tramposo. Cuando el líder es bivocacional y tiene oportunidad de hacer sus negocios, tiene que manejarlos correctamente manejar sus negocios, cumplir la palabra. Hospedador quiere decir hospitalario, atento con las visitas, que abre sus puertas, que acoge a la gente,
amante de lo bueno, de todo lo que es correcto, de lo agradable delante de Dios, sobrio, quiere decir equilibrado, que goza de dominio propio, no se deja llevar por las emociones, justo, que le da a cada uno lo que corresponde, santo. El obispo, el pastor, el líder debe ser un ejemplo de santidad, dice Pablo, dueño de sí mismo, disciplinado. Y qué importante y necesaria esta cualidad de la disciplina en el líder. No dejarse llevar por los apetitos carnales, el desorden de todo tipo, el desorden en el sueño, el desorden en la comida, el desorden en el acostarse, al levantarse. No tiene como unos parámetros que siguen, una agenda. El líder debe ser una persona disciplinada, ecuánime, tranquilo, balanceado en todo, no exagerado, guardador de la palabra fiel, la palabra verdadera en su corazón, que la enseñe y que exhorte con sana enseñanza, dice la palabra, y convenza a los que contradicen o se oponen. Estas son las características del obispo o del líder. Decía Pablo a Tito para la iglesia en Creta. Y terminemos esta parte con la condición de algunos cretenses. Del capítulo 1, versículo 10 al 16, comienza diciendo: hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. A esos es preciso tapar la boca, etcétera, etcétera, porque trastornan familias completas. Ya se refiere a la comunidad, a la iglesia. Y Pablo advierte sobre algunas condiciones de muchos de la circuncisión, ahí lo narra, que son obstinados, que hablan vanidad, que son engañadores, que trastornan familias enteras con sus enseñanzas, dice Pablo, deshonestas. Pablo cita lo que dijo un profeta entre ellos, diciendo por qué la condición de ellos, porque vienen de una cultura, de un modo de vivir totalmente antagónico a la palabra. Y dice, uno de sus profetas dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Esa era la condición de la gente. Entonces, cuando se convertían a Cristo Jesús, conservaban esos rasgos y era un proceso para deshacerse de esas malas costumbres, de esos malos hábitos. Prácticamente tenían que crecer en la naturaleza espiritual, la naturaleza en Cristo Jesús. Entonces, Pablo da una fuerte descripción de muchos de ellos. Yo creo que hoy en día pasa lo mismo. Por eso hablo de una necesidad de líderes saludables que confronten a la iglesia, que exhortemos a la iglesia con amor. Por eso Pablo anima a Tito a reprenderlos fuertemente para encaminarlos a la sana doctrina, dejarse de influenciar por el judaísmo. En esta época son otras cosas, doctrinas pseudocristianas que se meten dentro del cristianismo soterradamente, y uno puede caer preso de esas doctrinas camufladas. Entonces, Pablo exhorta a Tito en este sentido, y dice para que muchos de ellos se alejen de esas malas doctrinas, y condena también, Pablo dice, condena la mente impura, que les lleva a pensar que todo es corrupción, dice Pablo, de tal manera que niegan a Dios con sus hechos, llegando a ser abominables y rebeldes, siendo incapaces de hacer buenas obras. Entonces, dice Pablo, dice todas las cosas son puras para los puros, ¿no? Citando textualmente, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro,
pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Entonces, aquí la situación es de la mente. Personas que vienen con una mentalidad corrupta se convierten, pero como dice Romanos capítulo 12, debemos ser renovados en nuestro entendimiento, en nuestra mente, de tal manera que ya no pensemos que todo es malo, que todo es corrupción, porque nuestra mente renovada en Cristo nos permite ver también las cosas buenas, el crecimiento de la vida cristiana, la gente que hace el bien. Pero la gente que pensaba así en forma corrupta, para ellos era todo corrupto, todo corrompido. Entonces Pablo advierte sobre eso. Y por eso habla de que llegan a ser incapaces de hacer buenas obras, buenas acciones por esa condición ahí. Y de esta manera entonces Pablo llega al capítulo 2, donde se habla de la doctrina práctica. La doctrina práctica. Pablo le advierte a Tito para que enseñe solo lo que esté de acuerdo a la sana doctrina. Escribe Pablo a Tito. Y le da pautas para aconsejar y exhortar a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes y a los siervos o esclavos. Entonces le da ciertos parámetros para que los exhorte a los ancianos. Vamos a dejar y comenzar y para terminar aquí por el día de hoy, y Dios mediante continuamos dentro de 8 días, y Pablo le dice en cuanto a los ancianos, que sean sobrios los ancianos. Uno pensaría, pero si es anciano, ya son personas experimentadas, ya han transcurrido mucho tiempo, han vivido muchas cosas, han superado ya las carreras, el estrés y todo eso. Entonces, pero mire que Pablo dice, a los ancianos, exhórtelos, que sean sobrios, que controlen sus deseos, en otras palabras, controlen sus deseos. Y eso va a la naturaleza humana. Entonces, no podemos, ya como mayores, como digo yo, jóvenes de la tercera edad, no podemos darnos el lujo de confiarnos, como dice Pablo en una de sus cartas, cuidar esta salvación tan grande. El que crea estar firme, mire que no caiga. Y aún entonces los ancianos, los mayores, debemos cuidar todo aspecto de nuestra vida, ser sobrios, serios, quiere decir responsables. Qué triste que una persona llegue a vieja y sea irresponsable, pero Pablo exhorta a Tito y le dice, enseñe esto, exhorte a los ancianos, que sean prudentes los ancianos, o sea, pensar antes de hablar, enchufar la mente a la lengua. Hay gente que habla por hablar y seguramente en Creta así eran los ancianos seguramente. Hoy en esta época puede pasar lo mismo, de pronto sí, y la exhortación es a esas personas mayores, ser prudentes. Cometemos muchas imprudencias muchas veces y es en el área de la palabra. Hablamos lo incorrecto, no nos consta y estamos hablando lo que no conviene, etcétera. Sanos en la fe, o sea, que confiemos en Dios. Yo creo que al avanzar la edad debemos ser ejemplo de gente que confía en Dios y espera en Dios. Sanos en el amor, amar a los demás, amar al difícil. Nicolás nos enseñó este día, domingo anterior, sobre el amor. Debemos amar, es una característica de la iglesia. Tanto rencor y cosas que vuelan en este mundo de venganzas, odios. La iglesia tiene que ser una comunidad bíblica, cristocéntrica, que se distinga por el amor. Y finalmente, Pablo le dice que sean pacientes, también pacientes, eso a los ancianos. Bueno, querida iglesia y amigos, dejemos aquí por el día de hoy, invitándoles no sin terminar,
para el jueves a las 7:30 y el domingo tenemos una palabra también muy especial. El domingo a las 10 de la mañana. Oremos y oremos, querida iglesia, por las necesidades, por el que está enfermo. Oremos al Señor. Oremos por nuestra iglesia. Permítame orar y unámonos en oración los que estamos ahí unidos en esa transmisión. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias en esta noche y clamamos a ti, oh Dios mío, para que tú nos ayudes, que tu Espíritu Santo sea en nosotros, Señor, ayudándonos a hacer esa comunidad bíblica, cristocéntrica. Señor, que seamos líderes saludables, oh Dios, líderes confiables. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, seamos la respuesta a esta sociedad, la iglesia tuya, Señor. Padre, y en este momento oro por los enfermos, el que está necesitando tu mano de sanidad. Envío tu palabra de sanidad, como dice tu palabra, Señor. Allí donde hay necesidad, donde hay quebranto de salud, en el nombre de Jesús, tu mano, Señor, tu mano poderosa, Señor, levantando al enfermo, poniendo paz al que se encuentre angustiado. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te doy, Señor. Amén y amén. Bueno, familia, bendiciones para todos. Nos veremos Dios mediante el jueves a las 7:30. Otro líder estará atrás enseñando y el próximo domingo a las 10 de la mañana. Bendiciones para todos. Feliz noche.